A ver, imaginemos por un momento que la vida es un sistema operativo, un sistema que literalmente lleva milenios funcionando bajo un código hiperbásico de supervivencia. El tiempo es lineal, la biología es un destino que no se puede cambiar y solo existe lo que los ojos alcanzan a ver. Pero bueno, hoy vamos a descodificar un texto de hace 4.000 años. Y no lo vamos a ver como historia antigua, sino como el manual definitivo para hackear la mente humana. Porque la forma de entender la realidad está a punto de dar un giro radical. Hasta ahora, la conciencia humana se ha quedado estancada en ese código predecible, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si la realidad física no fuera para nada una estructura inamovible? Imaginemos qué ocurriría si el entorno se curvara y respondiera basándose, de forma sorprendente, en la capacidad humana para abrirse radicalmente hacia lo desconocido. Es una locura porque desafía toda la física tradicional que nos han enseñado, pero tiene unas aplicaciones súper directas en cómo operamos en el día a día. Y esto nos lleva directamente al núcleo de Génesis 18. Este texto funciona como un auténtico manual de hackeo de la realidad. Está diseñado específicamente para enseñar cómo alterar el mundo físico a través de una expansión psicológica. No estamos ante una simple crónica de nómadas en el desierto, que va. Esto es tecnología psíquica avanzada. Algoritmos de comportamiento codificados en narrativas antiguas que están listos para ser implementados hoy mismo. Bien, pasamos a la parte 1. El sistema operativo humano. Vamos a ver cómo todo esto se construye sobre una arquitectura filológica alucinante, donde las raíces hebreas antiguas actúan como un código fuente literal. Nuestra primera línea de código es Vayera. Ojo aquí, porque ver, en este contexto, no tiene absolutamente nada que ver con usar los ojos físicos. Significa sintonizar la mente en una frecuencia de comprensión súper profunda. La realidad no se observa de forma pasiva, más bien se vuelve transparente cuando la mente alcanza la frecuencia correcta. Es exactamente la diferencia entre mirar una situación compleja por encima y, de repente, comprender al instante la dinámica oculta que la mueve. Justo en el extremo opuesto nos encontramos con Nitzavim. Los mensajeros del relato se mantienen bajo este término, que implica una postura totalmente estática, rígida como una columna. Básicamente representa la implacable estabilidad de las leyes naturales, esas mismas leyes de la biología que están a punto de ser colapsadas por una anomalía absoluta. Es esa tensión brutal entre lo predecible y la posibilidad de que ocurra lo extraordinario. Ahora, hay una matemática oculta que es absolutamente brillante en esta escena. El protagonista está sentado en la puerta de su tienda. Y resulta que, en la antigua gematría, el valor numérico de la palabra puerta es exactamente 488, un número que simboliza el umbral preciso donde el ego privado choca y se conecta directamente con el universo exterior. Es decir, el punto exacto de fricción entre lo que somos por dentro y lo que ofrecemos al mundo. Avanzamos a la parte 2, geometría sagrada y la psique, donde vemos que la propia estructura narrativa revela un diseño cognitivo que exige una acción hacia el exterior. El texto actúa como un espejo quiástico, una simetría perfecta. Empezamos con intimidad, pasamos a una promesa, descendemos al caos del sistema social, regresamos con un juicio y terminamos en separación. Y cuidado, porque esta estructura es una advertencia en toda regla. Las actualizaciones espirituales o mentales que hacemos en privado son completamente inútiles si no se traducen en una responsabilidad pública y activa por el mundo que nos rodea. El crecimiento interno siempre va a exigir una prueba externa. Y esto ilustra de forma brillante una paradoja fundamental en nuestro hardware. La verdadera expansión de la conciencia ocurre justo en el pico del dolor físico y la vulnerabilidad, justo cuando el sistema se ve forzado a dejar de mirarse el ombligo para cuidar de un extraño. La meditación aislada en la cima de una montaña no trae la actualización del sistema. Lo que realmente lo actualiza es esa interrupción incómoda que empuja la acción en medio de la rutina diaria. Y con esto llegamos a la parte 3, expandiendo la vasija mental. Para entender cómo se actualiza este hardware, tenemos que mapear la tensión entre dos energías fundamentales. Por un lado, comparamos la energía de la expansión infinita, ese impulso de dar sin límites ni vacilaciones de Abraham, y por el otro, la lógica restrictiva de Sara, la vasija que contiene. Esa famosa risa cínica que aparece frente a una promesa imposible no es por maldad, para nada. Es simplemente el ego humano protegiéndose del dolor y la decepción ante una lógica biológica que parece inalterable. Es el escepticismo puro de la mente chocando contra el potencial del universo. El milagro de la síntesis entre estas dos fuerzas solo se da cuando la mente expande su capacidad hacia afuera. Al usar algo tan mundano, tan del día a día como la comida para atender la necesidad de un extraño, se estira literalmente el recipiente psíquico. Y esto permite que una energía del universo que antes era imposible que cupiera logre encajar en un espacio que solía ser restrictivo y doloroso. Es, básicamente, usar lo cotidiano como una interfaz para acceder a algo mucho mayor.
Pasamos a la parte 4, hackeando creencias limitantes. Vamos a traducir esta tensión milenaria a las batallas internas que libramos todos los días. Todo el mundo alberga dos voces en conflicto constante. Por un lado, el ego cínico, esa inercia interna que asegura que el sistema es demasiado viejo para cambiar, que ya es demasiado tarde. Y por otro, la conciencia ascendente, ese impulso visionario que actúa a la velocidad de la luz, colapsando el determinismo mediante una acción desinteresada y sin entrar a debatir con la lógica del miedo. Quien gane esta batalla es quien define la realidad personal. La historia nos muestra un regateo para salvar un lugar muy oscuro, lo cual plantea un desafío brutal. ¿Se pueden encontrar 10 chispas de justicia en el área más oscura del sistema? Esto es pura justicia restaurativa a nivel interno. Encontrar una intención pura dentro de las áreas más corruptas y muertas de la psique es, literalmente, la única forma de prevenir la aniquilación emocional. Es el arte de rescatar la propia conciencia en medio del caos total. Y por fin, la parte 5, ejecutando la actualización. Porque el punto verdaderamente crucial aquí es pasar de la teoría a un laboratorio práctico que cambie nuestro estilo de vida. Existen 3 microacciones súper concretas para parchear el sistema operativo. La primera es la interrupción sagrada. Consiste en dejar de ver las molestias de la rutina como obstáculos que nos exasperan para empezar a tratarlas como verdaderos mensajeros que exigen una presencia radical. Esa simple pausa frente a lo inesperado expande la mente y rompe por completo el patrón automático. La segunda acción es auditar esa risa cínica interna que surce frente a un sueño que ya dábamos por muerto. El código nos exige hacer un pequeño movimiento físico para validar esa posibilidad, porque la vasija de la mente tiene que realizar el primer movimiento en el mundo físico para que la realidad se curve. Hay que actuar con la convicción inquebrantable de que el sistema puede ser reescrito, como si lo imposible fuera posible. Y la tercera acción es encontrar una sola chispa de virtud en alguien o en una situación que nos cause un rechazo profundo. Porque el beneficio real de esto no es para la otra persona, en absoluto. Es un hackeo interno. Limpia por completo la percepción de quien lo practica, rescatando la capacidad de ver luz en medio de la oscuridad absoluta. El relato cierra con el protagonista regresando a su lugar original. El entorno físico, las montañas, el desierto, nada de eso se había movido. Pero una conciencia completamente actualizada había redefinido absolutamente todo el espacio a su alrededor. El software había transformado la realidad, demostrando que el mundo exterior es, al final del día, una interfaz que refleja el nivel de actualización interior. Así que si este desglose ha roto alguna barrera mental hoy y el sistema está verdaderamente listo para implementar un cambio real de vida, el protocolo exige una acción física para sellar este compromiso. Para quienes hayan llegado hasta aquí, dejen la palabra actualización en los comentarios. Esa es la señal definitiva de que el nuevo código ha sido asimilado con éxito. Ha sido un placer guiar este análisis, pero la pregunta queda en el aire. ¿Qué parte de la realidad va a ser reescrita primero?